Ley de fluidos. Los líquidos desde el principio son de cruel importancia en la vida del hombre como individuo y por supuesto como sociedad, para aprovecharlo mejor y aprovechar sus diversos propósitos a favor del progreso de la humanidad. Valdrá la pena discutir debates, análisis y estudios. Bueno, un líquido se define como una sustancia que cambia su forma con una ligera relativamente simple. Los líquidos incluyen ambos líquidos que cambian la forma, no el volumen, y los gases que cambian ligeramente la forma y el volumen. El mecanismo de fluido es parte de la física, que trata el efecto de los líquidos en paz o movimiento. Se puede dividir en dos campos principales, las estadísticas de los líquidos o lo hidrostático, que se ocupan de las cargas de descanso, y la dinámica o la hidrodinámica de los líquidos, que estudia mueve los líquidos. Las leyes del fluido establecen que cuando se aplica un cambio de presión a un fluido encerrado, éste se transmite sin disminuirla todas las porciones del fluido y a las paredes de su recipiente. En un fluido cerrado, como los átomos del fluido son libres de moverse, transmiten la presión a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Cualquier cambio en la presión se transmite sin disminuir. Los sistemas hidráulicos pueden aumentar o disminuir la fuerza que se les aplica. Para que la fuerza sea mayor, la presión se aplica a un área más grande. El uso de la tecnología hidráulica es muy variado, se emplea tanto en el ámbito industrial como en otros ámbitos cotidianos. A continuación, hablaremos sobre tres avances que en ellos se incluye la ley de fluidos y la hidráulica. Vacuna. ¿Qué es la vacuna? Las vacunas son productos biológicos, es decir, contienen virus, bacterias o partes de estas. Se administran para prevenir enfermedades infecciosas en las personas susceptibles de sufrirlas. La mayoría se administran mediante una inyección. Es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas. Estimula la formación de anticuerpos, con lo que se consigue una inmunización contra estas enfermedades. ¿Cuándo se inventó la vacuna? La vacuna se inventó el 14 de mayo de 1796 por Edward Jenner, quien tomó el material de una lesión pustular de viruela de vacas causada por el Coburg virus, obteniendo de la mano de la ordeñadora Sarah Nelmes, y lo inoculó en el brazo de James Piggs, niño de 8 años, hijo del jardinero de la familia Jenner. Su influencia en la vida cotidiana es así que las vacunas ponen en marcha las defensas naturales del cuerpo, desencadenando una respuesta en el sistema inmunitario, el cual reconoce al microorganismo invasor, virus, bacteria o parásito. Genera anticuerpos que ayudan a neutralizar y destruir los ataques de agentes externos nocivos. Importancia económica de la vacuna. Una vacuna puede costar entre 400 y 500 millones de euros, pero en el caso de la vacuna pandémica puede llegar a 2.800 millones de dólares, unos 2.300 millones de euros, según estimaciones de la industria farmacéutica. Ley de fluidos en la vacuna. Esto pasa cuando se ejerce presión a la jeringa y se inyecta el líquido a la persona. Hablaremos sobre el cohete. Estas naves y sus motores llamados cohetes han sido utilizados para hacer fuegos artificiales, señales de alarma y armas de guerra, pero desde la década de 1950 los cohetes también nos han permitido poner robots, animales y personas en órbitas alrededor de la Tierra e incluso más allá. ¿Por qué se inventó? En un comienzo, la NASA tenía tres ideas principales para la misión. El encuentro en órbita terrestre era una idea original de Von Braun. Consistía en usar una serie de pequeños cohetes, la mitad del Saturno V, para ir poniendo en órbita sobre la Tierra las diferentes partes del vehículo lunar. Ley de fluidos en el cohete Saturno V. Los gases que salen por los motores empujan al cohete en dirección contraria. Esos gases se producen al mezclar oxígeno con el combustible. Los gases que salen por los motores empujan al cohete en dirección contraria.
Esos gases se producen al mezclar el combustible con oxígeno. ¿Qué impacto ha tenido? El éxito del cohete Saturno V estableció la supremacía estadounidense en el espacio. Estados Unidos sigue siendo el único país que ha logrado que sus astronautas aterricen en la Luna. El cohete Saturno V también se utilizó para poner en órbitas terrestres Skylab, la primera estación espacial estadounidense. El costo económico de Saturno V fue por su lanzamiento de 185 millones en dólares y por su costo del proyecto fue de 6.417 mil millones en dólares. Para comenzar, daremos un pequeño concepto sobre los fusiles de asalto. Empecemos. Al finalizar la contienda mundial, el concepto del fusil de asalto estaba ya suficientemente extendido en todo el mundo y había calado profundamente en los estados mayores, sobre todo en los europeos, de manera que todos, de una forma u otra, acometieron planes de estudio y desarrollo, basándose en los modelos alemanes para subvenir a las necesidades del bloque defensivo occidental, la OTAN. En 1948, la Fábrica Nacional Belga de Henstedt produce el fusil conocido por sus siglas FAL, Fusil Automatique Légere, que se convertirá en un clásico del género y será el arma de asalto más difundida fuera del mundo comunista. Fue fabricado inicialmente en calibre alemán de 7,92 por 33 Kurz y años más tarde en el nuevo calibre de la OTAN, el 7,62 por 51. En 1949 fue adoptado por los ejércitos belga e ingleses, lo cual hicieron una versión rebautizada, la cual llamaron o le pusieron L1A1. A principios de 1970, más de 75 países utilizaban el FAL en sus diferentes versiones. Los países son Canadá, Australia, India, Argentina, Austria, Brasil, etc. El éxito se explica por las excelentes cualidades de este primer fusil de asalto de la posguerra. Un arma perfectamente equilibrada, sólida, estabilizada, aunque sin duda algo pesada por la gran cantidad de acero que se empleaba en su construcción. Pistola. Arma de fuego. El Zastava M70, creado en 1970. ¿Qué es el Zastava M70? Es un fusil de asalto diseñado para el combate de fuego selectivo, capaz de disparar tanto en modo automático como en modo semiautomático. ¿Qué es el Zastava M70? El Zastava M70 es un fusil de asalto de 7,62 milímetros desarrollado en Yugoslavia por la empresa estatal Zastava Arms. El M70 fue diseñado basándose en el AKM soviético y fue el fusil de asalto estándar en el Ejército Popular Yugoslavo de 1970. Su diseñador es Zastava Arms. Su alcance efectivo es de 410 metros. Su calibre es de 7,62 milímetros. Su país de origen es Yugoslavia. Su sistema de disparo es recarga accionada por gas cerrojo rotativo.
La velocidad máxima que éste alcanza es de 720 metros por segundo. ¿Por qué se inventó? Un sargento de la Unión Soviética creó un fusil de asalto en noviembre de 1942 para proteger al país de sus enemigos, gracias a su durabilidad, bajo coste y fácil empleo. ¿Cuál es su influencia en la vida? La violencia con armas de fuego genera numerosos problemas de salud en las comunidades afectadas. La falta de seguridad en la vida cotidiana puede tener un profundo impacto psicológico, especialmente en quienes han presenciado tiroteos y en las familias de las víctimas. ¿Cuál es la importancia de las armas? Así las armas no solo sirven para prevenir o librar guerras, sino también son instrumentos de dominación y de esta forma se han convertido en mitos y fetiches que los gobernantes utilizan como símbolo de su poder. Pero, ¿qué impacto ha tenido? El comercio irresponsable de armas afecta a quienes viven tanto dentro como fuera de las zonas de conflicto armado e inestabilidad política. La violencia por arma de fuego es una tragedia cotidiana que afecta a personas de todo el mundo. De ellas, la gran mayoría no vive en zonas de conflicto. El costo económico de este tipo de armas, ya sea el Zastava M70 o un fusil de asalto, va desde los 350 a los $600 estadounidenses. ¿Qué implica la ley de los fluidos en esta arma, la cual es la Zastava M70 o un fusil de asalto? Como resultado, tenemos que se tiene un estudio químico que se efectúa en el ánima del cañón. Tiene como finalidad la detención e identificación de residuos de nitritos ocasionados durante el disparo, demostrando con esto que el arma sí fue disparada recientemente y a partir de estos restos se podrá comprobar.